¿Cuándo? Cuando se forma una cavidad que va a estar llena de líquido, ¿verdad? Por eso como un quiste. Va a crecer, ¿verdad? Pero ya es blastocisto. Cuando empieza la cavidad, es blastocisto. Entonces, teniendo en cuenta la unión del pronúcleo masculino y femenino, este es el cigoto. ¿Y empieza qué? Segmentación. Cuando tenemos 16 a 32 células, se llama esto en conjunto mórula. Continúa la segmentación. Aquí también del cigoto, después se va multiplicando y cuando se forma un quiste, un espacio lleno de líquido, es el blastocisto. Por eso la primera semana es muy fácil, es solamente una secuencia. El cigoto se multiplica, mórula se multiplica, se forma una cavidad, blastocisto. Este blastocisto, bueno, esto todavía lo explico después, solo por proceso. Día 7, muy importante ese día número 7, va a ocurrir la implantación. Día 7. ¿Dónde se va a implantar? ¿Qué parte del útero? ¿En qué capa del útero? Endometrio, ¿verdad? El endometrio. ¿En qué parte del endometrio? ¿En qué parte del útero? La parte superior. Postero, superior es lo más frecuente. ¿Puede ser anterior? Sí, sin ningún problema. No es peligroso. Lo peligroso es que sea inferior, cerca del cuello. Cerca del cuello uterino es lo que es peligroso. ¿Por qué? Porque esto va a crecer y si hay un orificio ahí cerca se va a desprender. Aborto. Ok, entonces por secuencia, cigoto, después segmentación, mórula, blastocisto y después implantación, ¿verdad? Implantación. Solo cabe citar las partes de lo que sería nuestro blastocisto para terminar la primera semana. ¿Cuáles son esas partes? Esto que están viendo aquí, estas células, son células trofoblásticas. Futura placenta. Trofoblásticas. Y aquí, este cúmulo, también llamado como masa celular interna, es el embrioblasto. ¿Por qué será que se llama embrioblasto? Porque va a ser futuro embrión. Futuro embrión. Uma pergunta. Sí. Os trofoblastos são as células verdes que estão aí? Trofoblastos son estos. Ah, isso. Sí. Graças. Y aquí esta masa embrioblasto. Futuro embrión, placenta. Embrión y placenta. Y este espacio, blastocele. En conjunto, blastocisto. Entonces puede salir una imagen parecida a esta. No puedo. Tengo una. Ni yo sé. Amanecí ayer la noche con dolores. Después, apuntando aquí sería trofoblasto. Aquí, embrioblasto, blastocele. Conjunto, blastocisto. Acá ustedes van a ver que justamente en esta primera semana, hasta implantación, es mejor recordar esta parte de diferenciación de las células del embrioblasto y
formación del tipo blasto y epiblasto vamos a dejar ya para la segunda semana, porque ahí se van a formar, vamos a tener una regla fácil, regla de dos de la segunda semana, porque hay dos cosas de cada uno. Acá simplemente esta secuencia, entonces, formación del formación del cigoto, después la segmentación, se segmenta, se multiplica. Cuando tenemos 16 a 32 células, continúa la segmentación, y cuando se forma una cavidad, blastocisto, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a poder ver ya nuestro blastocisto completamente desarrollado, donde ya podemos identificar las otras partes que habíamos mencionado. ¿Cuáles son? Trofo, blasto, estructura placenta, embrioblasto, futuro embrión, y blastocele. Y en el día 7 ocurre acá la implantación. Esta es la secuencia de acontecimientos en forma resumida. Por ejemplo, como yo puedo preguntar, en forma resumida explica con sus palabras los fenómenos de la primera semana de la gestación. Y ahí tranquilamente ustedes pueden decir así, sin entrar en detalle, solo la secuencia de lo que ocurre. Se forma el cigoto, ocurre la segmentación, se forma la mórula, continúa la segmentación, se llena o se forma un espacio entre las células y se forma el blastocisto. Aquí se puede diferenciar trofoblasto, embrioblasto, hasta ahí ya es suficiente, ¿verdad? Y día 7, justo la finalización de la semana, implantación. Ahí ustedes ya explican esa pregunta que parece muy compleja, pero esa es el resumen, ¿verdad? El resumen. Ahora nosotros vamos a, digamos, a profundizar un poquito en algunos conceptos nada más. Volviendo entonces al pasado. No muy al pasado. Antes de la unión. Esto ya les iba a mostrar con el espermatozoide, pero bueno, ya que estamos aquí, con este va a ser tema de examen. En él tal vez hagan esa pregunta que ya les dije ahora, o una imagen que yo pego desde aquí y le pongo flechitas para que ustedes pongan las partes. Aquí nosotros ya tenemos un espermatozoide ya totalmente maduro con todas sus partes. ¿Y qué tenemos que identificar? ¿Qué sería esto? Completito, la cabeza. Y esto es la cola. La cola que tiene la parte de la cola propiamente dicha y una porción intermedia donde se generan, digamos, los movimientos. ¿Para qué sirve la cola del espermatozoide? Muy fácil, ¿verdad? ¿Es cilio o flagelo? Flagelo. Ahora, en la cabeza, ¿qué podemos encontrar? Siempre sí o sí la membrana plasmática, no hay problema con eso. Encontramos el pronúcleo masculino que está en el interior. Y en la parte superior de la cabeza, el acrosoma. ¿Qué es el acrosoma? Este está lleno de enzimas. No, ¿sí? Ele também vai servir como proteção de barreira para a saúde. Protección para el núcleo. É porque quando ele vai romper, tem uns ácidos da vagina também. É muito ácido. Sí, pero ahí el acrosoma
acrosoma no sería el fundamental, ya que tiene que ser la vagina, digamos, cuando la mujer está ovulando. Aquí ya no es un entorno muy ácido, se hace más neutro, justamente para que el espermatozoide pueda vivir más tiempo. Pero alejado de ese día 14, ácido el espermatozoide muere muy rápido. No vive los 3 a 5 días habitualmente, muere rápido, unos 2 días ya muere. El ambiente es muy hostil cuando no es fecha de ovulación. Cuando es fecha de ovulación, sí es un ambiente muy apto para el espermatozoide. Entonces, el acrosoma es un cuerpo que va a tener muchas enzimas que van a ayudar a penetrar las barreras que va a tener el ovocito, ¿verdad? La corona radial y la zona pelúcida específicamente. Entonces, sale una imagen parecida a esta, puede ser de otro espermatozoide, ¿verdad? Por ejemplo, acá apunta la flecha, membrana, está bien, pero si ustedes me colocan que es cabeza, también va a estar correcto. Aquí la cola, porción intermedia, aquí sí. Acrosoma. Y aquí yo puedo preguntar justamente lo que ustedes preguntaron: ¿para qué sirve el acrosoma? ¿O qué tiene el acrosoma? Enzimas necesarias para penetrar la corona radiada y la zona pelúcida. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Sí. Se va a liberar las enzimas, ya se ve el acrosoma, y aquí ya pierde, porque se liberó el acrosoma para destruir prácticamente la corona radiada y la zona pelúcida, y así hacer contacto la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito. Entonces sirve para penetrar esa barrera. Una vez que la membrana del espermatozoide entre en contacto con la membrana del ovocito, va a ocurrir una reacción que es la reacción cortical. ¿Esto para qué? Se va a destruir todos los otros receptores que se encuentran en la membrana para que ningún otro espermatozoide entre. Así. ¿Cómo quebra o no es escrito? Sí. Acá, en el interior ya hay enzimas preparadas. En todo el trayecto hay enzimas preparadas. Solo necesita una señal para que se libere. Esas enzimas destruyan todos los receptores. Entonces, cuando uno entra en contacto, desencadena esa señal y empieza a ser destruido todos los receptores. Así, solo este espermatozoide que ya se unió se va a introducir. Entonces, eso ocurre, ya explicamos exactamente. Espermatozoide que ya es maduro. ¿Cuánto tiempo tarda en producirse un espermatozoide en el testículo de espermatogonia a espermatozoide? 72 días aproximadamente, ¿verdad? Mucho tiempo. 72 días. Ahora, parte del espermatozoide, por ejemplo, sale esto. ¿Qué sería esto? Cola. Acrosoma, ahí sí, acrosoma. En la parte de la punta, acrosoma. Aquí. El núcleo, ¿verdad? Y la porción intermedia. Estas fases es por secuencia, ¿verdad? Fase de penetración de la corona radial. Después fase de penetración de la zona pelúcida. Y finalmente la unión con la membrana plasmática. Fusión de las membranas del ovocito con el espermatozoide. Es una fase secuencial que es medio lógica. Porque ustedes saben, cuando se impulsa el óvulo, la ovulación, esto sale con la corona radial, la zona pelúcida y adentro el ovocito, ¿verdad? El óvulo. Entonces, esto siempre sale todo junto y el espermatozoide tiene que romper esa barrera hasta unir la membrana. Cuando ocurre la fusión de membranas, ningún otro espermatozoide se va a poder unir. Por eso aquí vemos, entra uno, contacto. Los otros ya no se van a unir. Se libera el pronúcleo masculino
femenino. Ocurrido esa unión de los dos núcleos, se forma una célula nueva llamada cigoto. Y ahí ocurre lo que sería la segmentación, que ya saben que es esa multiplicación. Solo que la segmentación tiene tres propiedades. Esas tres propiedades tienen que recordar. Les voy a decir en términos generales primero y después en términos técnicos. Esta segmentación ocurre a nivel del citoplasma. La segmentación va a ser asincrónica. Ya dije el término técnico. Volviendo, va a ser a nivel del citoplasma. No todos se van a estar dividiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, esta célula se divide y la otra célula todavía no. No es al mismo tiempo, se va multiplicando, pero no al mismo tiempo. Y también las nuevas células que se forman no van a ser todos del mismo tamaño. Algunos van a ser más pequeños, otros van a ser más grandes. Y esas tres características le llamamos holoblástica, asimétrica y asincrónica. Asincrónica, como ya les voy a leer, es por el tiempo. No todos se multiplican al mismo tiempo. Asimétrica es por el tamaño, ¿verdad? Algunos son más chicos, otros son más grandes. Y holoblástica a través del citoplasma. La división ocurre a través del citoplasma. Esa sería la segmentación. En la segmentación tenemos la división de las células, que tienen tres propiedades importantes a recordar. Estoy diciendo algo ahí, es un mensaje subliminal. Sí, son indirectas. ¿Cuáles son esas tres cosas a recordar? Muy bien. Recuerden, si yo les pregunto de forma abierta cuáles son las tres características de la segmentación, no importa si se olvidan de estos términos técnicos con tal de explicar. La división ocurre a través del citoplasma, no todos van a tener el mismo tamaño y no todos se multiplican al mismo tiempo. Ustedes me dicen eso, obviamente saben, y está bien, correcto. Eso es para abierto, ¿verdad? Para cerrado, por ejemplo, creo que se van a recordar los nombres. Asimétrico de la simetría, es diferente. Sí. Sincrónica habla del tiempo. Y el único que queda que es diferente, holoblástica, que es por el citoplasma. Y algo importante aquí, ya ves, sí. Pueden observar esto, ¿verdad? Ocurre la segmentación. Pero ¿qué seguimos teniendo afuera? No, la corona radiada está afuera y la zona pelúcida todavía está aquí. Continúa la zona pelúcida, sirve como un limitador para que las células estén ahí, no se dispersen, ¿verdad? No se dispersen en la trompa, para que estén bien juntos. Sí. Después, ¿qué ocurre? Este proceso es importante, la compactación. Estas células están ahí medio dispersas, pero después, ¿qué ocurre? Cuando se están dividiendo muchos y este espacio es limitado, ¿verdad? Entonces, para que todos entren, van a estar apretados, ¿verdad? Apretados. Así como en Black Friday ahora, entran todos, están compactados, están apretados. Compactación. Esto es para que ellos se fijen unos en otros, para mantener esa forma sin depender de quién, de la zona pelúcida. Por eso, una vez que el blastocisto está bien estructurado, ya se ve el embrioblasto y este que era el trofoblasto. Una vez que ya está bien estructurado, ya se puede desechar la zona pelúcida. ¿Por qué? Porque mientras que esté en la zona pelúcida, no se va a poder implantar en el útero. Entonces, ¿qué ocurre? La eclosión. Es como salir de un huevo, del cascarón de un huevo. Isso no sétimo día. En el séptimo día ya la implantación. Entonces, antes de eso, entre, digamos, 6
implantación. Ahí tendría nuestra primera semana. Entonces, resumiendo, siempre es cigoto, segmentación con sus características que es tema de examen. Tenemos mórula, 16 a 32 células. Tenemos blastocisto, cuando ya se forma un espacio entre las células, una cavidad llena de líquido. Y finalmente el blastocisto bien formado, ya se identifican el embrioblasto, futuro embrión, y el trofoblasto, futura placenta. Y día 7, la implantación. Día 7 de implantación. Esto es la primera semana. Nada más que eso voy a preguntar. ¿Se entendió, verdad? Primera semana. Tranquilita, no fue tan complicada. La semana 2 vamos a tener que utilizar un poco de lógica, mucha imaginación y una técnica. Semana 2 va a ser la regla del 2, porque vamos a tener 2 de todo. ¿Qué era esto? Trofoblasto. El trofoblasto se va a transformar en 2 cosas. ¿Qué era esto? Embrioblasto. Se va a transformar en 2 cosas. Aquí tenemos una cavidad. En la segunda semana se va a formar 2 cavidades nuevas. 2 cavidades. Y aquí todavía no vemos, pero también va a haber 2 membranas. Entonces, en la segunda semana, recuerda, segunda semana, trofoblasto se va a transformar en 2 cosas. Embrioblasto en 2 cosas. Vamos a tener 2 cavidades y 2 membranas. Esa es la secuencia inicial para recordar. Para ir acorde a la nomenclatura. Segunda semana, el trofoblasto, vamos a ver nosotros que se va a diferenciar en 2 estructuras. Estas células que están viendo aquí, que son células individuales, bien delimitadas, tengo mi membrana aquí, mi membrana aquí, membrana, núcleo, organela, toda una célula normal con capacidad de mitosis. Esto es el citotrofoblasto. Traducido literalmente, células del trofoblasto. ¿Sí? Citotrofoblasto. Cito es de célula. Citotrofoblasto. Antes era solo trofoblasto, ¿verdad? Ahora, esta parte específicamente, ¿cómo se llama? Citotrofoblasto. Y la otra parte que va a estar invadiendo el endometrio, que va a servir para ir escarbando en el endometrio, aquí las células pierden su membrana plasmática y forman un gran cuerpo donde hay muchos núcleos, pero no están separados. Forma un sinsitio, a eso se le llama un sinsitio. Sin sitio, no hay límite entre ellos. Entonces, el sinsitio no es cito, sinsitio. Sinsitio, para acá dice sinsitio. Bueno, pero nuestro término en español es sinsitio trofoblasto. Esta era una diapositiva que estaba en portugués, entonces no sé si han mirado. Entonces tenemos el sinsitio trofoblasto. Es esta parte que va a estar escarbando entonces en el endometrio y va a secretar una hormona. Beta-HCG, ¿verdad? Sí. La hormona gonadotrófica humana. Então, só a partir da segunda semana que eu consigo saber se eu estou grávida ou não. Y todavía no, porque las concentraciones todavía no son muy altas, sí, son muy bajas. Entonces, ¿para qué sirve esa hormona? Para ir junto a
estimula la producción de progesterona. Recuerden que el cuerpo lúteo degenera, ¿verdad? Va a degenerar porque no va a recibir un estímulo. ¿Y quién le estimula al cuerpo lúteo? El beta-HCG, para producción de progesterona. Cuando hay embarazo, el cuerpo lúteo vive por 8 semanas. 8 semanas. Cuando no hay embarazo, ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir? 10, 11 días aproximadamente. Muy bien, degenera muy rápido. Perfecto. Entonces, sin citocromoblasto, ¿qué se crea? Beta-HCG. Después la placenta va a suplir al cuerpo lúteo, produciendo progesterona. Pero ahora la placenta todavía no está formada. Entonces ya vimos ya una regla del 2. El trofoblasto que era antes se diferenció en dos estructuras. El citotrofoblasto y el sincitiotrofoblasto. Sincitio, yo sé que está. Professor, então, a estimulação de progesterona, na verdade, é depois da placenta. Sí, de la Porque placenta. você falou que o beta-HCG estimula também a produção de progesterona. De progesterona por el cuerpo lúteo. O sea, este HCG se va por la sangre del cuerpo lúteo y se para la producción de progesterona. Mais tarde que é por causa da placenta. Exactamente. Más tarde, ya es por la placenta, porque el cuerpo lúteo ya no puede suplir. ¿Cuál es la otra regla del 2? ¿Qué tenemos aquí? El embrioblasto. El embrioblasto se va a transformar en dos células, en dos camadas de células. Unas que son cúbicas, el hipoblasto, que mira hacia el blastocele, y otras que son cilíndricas, denominados epiblastos. A estos dos puntos se le llama disco bilaminar. Casi falta el blanco ahí. Bueno, entonces tenemos ahí el disco bilaminar. ¿En qué semana se forma el disco bilaminar? La semana. Tenemos el hipoblasto, que son cilíndricas o cúbicas. Cúbicas. Recuerden, si tienen duda, escriban la palabra hipo, pero en vez de la O, un cuadrado. Hipoblástico. Entonces ya saben que es cúbica y el otro va a ser cilíndrica. Cilíndrica. Futuro embrión, el epiblasto. El epiblasto, sí. El hipoblasto va a ayudar a la formación también de la capa más interna de la placenta. Y va a contribuir para formar en forma mecánica a través de señales la parte de la cola. Sí, eso es para más adelante. Ahí solo son dos cúmulos de células. Hasta ahí entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué era esto? Trofo. Não, agora já mudou. Sí,
Y aquí tenemos, antes era embrioblasto, ¿qué tenemos? Hipoblasto y epiblasto. Y se formó una cavidad. ¿Se recuerdan que eran dos formaciones del trofoblasto, dos del embrioblasto y dos cavidades? Y esta es una de las cavidades, la cavidad amniótica. Amniótica, Sí. amniótica. Exactamente. No. Sí, la cavidad amniótica. Todavía no está más adelante, seguro vamos a ver. No está señalizado, pero sí, es la cavidad amniótica. E a outra vai continuar sendo. No, hasta ahora sigue siendo Blastocele. blastocele, pero después vamos a hablar de nombre. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar dos membranas. Una membrana a causa de la multiplicación del hipoblasto, que va a estar revistiendo todo el blastocele. Y la otra membrana que va a estar revistiendo básicamente a la cavidad amniótica. Sí. Vamos a ver qué ocurre entonces. Sí. Ahí ya vemos. El rojo que está cubriendo al cito trofoblástico se llama membrana exocelómica. Membrana exocelómica. La otra membrana va a ser la membrana amniótica. Entonces, ahí ya vimos dos formaciones del trofoblasto, cito y sin sitio trofoblástico. Vimos ya las dos formaciones a partir del embrioblasto, que son hipoblasto, epiblasto. Y vimos aquí las dos membranas. Una membrana se forma gracias al hipoblasto, que sería el exocelómica, y la otra membrana se forma por el epiblasto, que sería la membrana amniótica. Y ahí sí ya tenemos nuestros dos cavidades. La cavidad amniótica, que es esta, y ahora esto, al ser recubierto por esta membrana, muda de nombre y se llama saco vitelino. Es el saco vitelino. Saco vitelino. El saco vitelino que tal vez no se transforme en una estructura en forma específica más adelante, pero va a ayudar porque aquí nosotros vamos a tener nuestra primera hematopoiesis. En el saco vitelino ocurre eso, la formación de las primeras células sanguíneas. Hematopoiesis, saco vitelino. Saco vitelino también de ahí va a derivar las futuras células que van a formar los ovocitos, las futuras células que van a formar las espermatogonias. Sí, para las gónadas entonces. Para las gónadas. Sí, el saco vitelino. Desaparece después el saco vitelino, pero deja ese legado, formación de las células sanguíneas y demás. ¿Hasta ahí todo bien? Ahí tenemos casi todo, básicamente, para completar esa regla del 2. ¿Esto qué era? Agora ou antes? Agora. Sítio trofoblasto. ¿Sí? Sí, cuando esta cavidad antes era blastocele, una vez que el hipoblasto prolifere y recubre toda la parte interna del citotrofoblasto, forma la membrana exocelómica. Y una vez que se recubre todo por membrana exocelómica, esta cavidad lleva el nombre de saco vitelino. Sin estar recubierto es blastocele. Y cuando está recubierto se llama saco vitelino. ¿Por qué primario? Porque va a haber un secundario, ¿verdad? Esto se va a compactar un poco más, pero eso para más adelante. Entonces, ahora, ¿qué
estaba aconteciendo? Miren, el sincito trofoblasto, la implantación se fue introduciendo más y más. Y ¡pah! Un pequeño coágulo. La implantación inicia el día 7 y termina el día 10. Inicia en la primera semana y termina en la segunda semana. Y generalmente en el día 9 ocurre un pequeño sangrado, que el sangrado de implantación, el cual se puede llegar a cumplir con la menstruación. Por isso que muita gente fala que, mas eu menstruei. Sí, pero era seguramente implantación. Teóricamente tiene su diferencia, ¿verdad? Pero sí. O fluxo é menor, né? Sí, tiene que ser menor, duración del día menor, también cantidad menor, características diferentes. El otro, la menstruación parece que son enormes coágulos, porque son partes del endometrio, y aquí más bien son manchas. Teóricamente. Tem gente, eu já vi mulheres relatando que usa, eu tive uma menstruação, mas estava estranha, estava parecendo borra de café. Sabe o que é borra de café? Sí. Mas ele também teve como se fosse No, el día 10. dia 10. Ahí termina la implantación. Já vi gente falando também de ser mais posado, Entonces, posteriormente van a estar llenas de sangre. Para la circulación útero-placentaria. Sí, el inicio de la circulación útero-placentaria. Las lagunas se fusionan, red lagunar a través de la transferencia de sangre materna, circulación útero-placentaria. Y eso para el intercambio de nutrientes, obviamente. Entonces, en la semana 2 tenemos también ya establecida esa circulación útero-placentaria. Estamos mencionando un poco la función del sincito trofoblasto. Uno que sería ir liberando enzimas para penetrar más en el endometrio, invadir y formar espacios e invadir vasos sanguíneos para formar la circulación útero-placentaria. Otra función es secretar HCG, ¿verdad? La hormona gonadotrópica humana. Y este HCG va a estimular el cuerpo lúteo para producir progesterona. Función del sincito trofoblasto. El citotrofoblasto, justamente cuando termina la semana 2, forma este crecimiento de las vellosidades primarias. Las vellosidades son parte de la placenta. Básicamente todo esto que vemos aquí es placenta. Hace la placenta. Y esta parte, lastimosamente, no vamos a poder ver, pero tiene sus capas otra vez, las vellosidades. Después les voy a mostrar una imagen. Ahí está. Muy bien. Repitiendo entonces sobre lo que deriva del trofoblasto. Tenemos el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Sincitio, ¿qué hace? Más el endometrio para la implantación, también forma pequeñas cavidades, pequeñas lagunas que después van a estar llenos de sangre para formar la circulación útero-placentaria. El citotrofoblasto es la fuente, se va a dividir para que el sincitio cada vez sea más grande, porque el sincitio es un cuerpo enorme, multinuclear. Ellos no tienen capacidad de mitosis. ¿De dónde provienen sus células para que sean cada vez mayores? Del citotrofoblasto. ¿Sí?
Pequeñas, no, primero son lagunas vacías. Sí, después, a medida que van invadiendo, van a erosionar un vaso sanguíneo y ahí sí se va a llenar de sangre. Al inicio son pequeñas cavidades aisladas, pero después se unen todos y van a estar llenas de sangre. ¿Y qué va a hacer entonces el citotrofoblasto? Ser fuente de células para el citotrofoblasto y por último formar las vellosidades, que van a actuar como una especie de filtro. Aquí nosotros vamos a tener esa barrera hematoplacentaria. Entonces aquí se va a filtrar todo lo que va a pasar desde la madre al feto. Así es. Bueno, pero otra vez se va a diferenciar de otras cosas, pero ahí ya saben, el origen es el citotrofoblasto. Porque recordemos, todo esto es para la placenta. Para mencionar. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo, ¿verdad? Ya tenemos dos cavidades, falta dos mesodermos. Ahora que la imagen, faltan dos mesodermos. Aquí ya saben todo lo que hay, ¿verdad? Esto es se va a formar una estructura entre el citotrofoblasto y la membrana exocelómica. Va a empezar a crecer un tejido lleno de células conocido como mesodermo extraembrionario. Mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a crecer, se va a hacer más grueso. ¿Vieron cómo recubre completamente? Se origina a partir del epiblasto. Una vez que recubre completamente, se va a formar pequeñas cavidades, espacios. Estos espacios van a confluyen esos espacios. Por eso tenemos dos mesodermos, por eso es la regla del 2. Dos de cada cosa. Se formó un mesodermo, pero durante la segunda semana se va a diferenciar en dos tipos. Un mesodermo que está hacia la parte de afuera, o parietal, podemos decirlo, y un mesodermo que está en la parte interna o en la parte visceral. El nombre que lleva, mesodermo extraembrionario somático o parietal, pueden decirlo, y mesodermo extraembrionario visceral. Y este es solamente un espacio, ¿verdad? Es el loma extraembrionario que después va a desaparecer. Y ahí terminó nuestra regla del 2. Ya culminó con la regla del 2. Dos de cada uno. Mesodermo extraembrionario. Sí, mesodermo extraembrionario somático y visceral. Somático, visceral, no parietal y visceral. Todo esto que ven aquí es la placenta. La placenta. Sitio, cito y mesodermo extraembrionario somático. Es la placenta.
Y aquí es el embrión. Este es el embrión. Este somos nosotros completamente, los que estamos aquí. Fuimos solamente esto. Este pedículo embrionario, cordón umbilical. Se va a hacer el cordón umbilical. Bien, que esto es toda la placenta. La placenta está conectada hacia nosotros a través del cordón umbilical que va a ser en el futuro. ¿Y nosotros en qué cavidad estamos? Amniótica, ¿verdad? Estamos recubiertos por la cavidad, estamos dentro de la cavidad amniótica. O sea que esto va a crecer tanto que nos va a rodear. Sí, acá es pequeño, pero esto después va a ser enorme. Esto va a ir aumentando de tamaño. Y esto cada vez se va a hacer más pequeño. Este puede ser que quede como un pequeño vestigio divertitud de vértigo. El intestino, el conducto ófalo-mesentérico. Todo esto que ven aquí, este saco vitelino con el mesodermo extraembrionario visceral, participa más bien en la función mecánica para la formación del intestino. Sí, sería el intestino primitivo, porque esto no van a formar el intestino en sí, pero ayuda a formar el intestino. Es un poco complejo de explicar. Sin esto no hay intestino. Ayuda a formar el intestino. Sería como un endodermo primitivo. Cuando ya tenemos ya esto así bien separado, ahí tenemos el saco vitelino propiamente dicho. Y este es el final de la segunda semana. Esta imagen es de la segunda semana. Final de la segunda semana, ya todo está bien estructurado. El saco vitelino, la cavidad amniótica, esta cavidad que realmente sirve para separar nada más que eso. Citoblasto, citoblasto, mesodermo extraembrionario visceral, mesodermo extraembrionario parietal, epiblasto, hipoblasto, membrana exocelómica, membrana amniótica. Y eso va a ser al final, ¿verdad? La placenta que nosotros vimos, la membrana mesodermo extraembrionario somático o parietal, junto con el citrofolato y parte del sincitio, va a formar esto, ¿verdad? La placenta. Y ese pedículo de fijación, cordón umbilical. Y esta es la cavidad amniótica. Y dentro, el feto en este caso. Y esto derivó de quién? Del epiblasto. Principalmente epiblasto. Todas las células son del epiblasto. Hipoblasto y demás ayudó en parte para. Es complejo. Y ahí tienen la secuencia. Formación del disco embrionario bilaminar, cavidad amniótica, saco vitelino, termina la implantación, el saco coriónico, formación de vellosidades, instalación de circulación uteroplacental. Todo lo que mencionamos. Este saco coriónico es simplemente esto que estaba aquí. Saco coriónico. Que más adelante que va a ser totalmente la placenta. La placenta. Complejo la segunda semana. La tercera iba a ser más compleja. Sí. Es que si la tercera y cuarta semana se va a formar el sistema nervioso, entonces ahí vamos a mencionar que deficiencia de ácido fólico puede causar anencefalia, ¿verdad? O espina bífida.
O sea, que está abierto hacia el Primeramente, tenemos ya bien diferenciado al citotrofoblasto, el sincitio. Que el sincitio lo que va a hacer es ir penetrando cada vez más en el endometrio y secretar HCG. Ahora, a medida que ocurre eso, a medida que se profundiza, el embrioblasto va a formar dos capas bien definidas que serían el hipoblasto, que es cúbica, y epiblasto, que es cilíndrica. A medida que se forma esto, también se forma una cavidad, que es la cavidad amniótica. Continúa con la implantación. Ahora lo que ocurre es la formación de las membranas. La membrana amniótica cubriendo la cavidad amniótica. La membrana exocelómica formando y delimitando el saco vitelino. Y aquí, como ven, como la implantación continúa, ya se van formando pequeñas lagunas aisladas. Después, culmina la implantación. En este momento pudo haber pasado también sangrado, que se confunde con la menstruación. Y después ya se tapona, entonces ya paró la sangre. Día 10, conclusión de la implantación. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que va a proliferar células que derivan del epiblasto entre el citotrofoblasto y la membrana exocelómica. ¿Qué es esto? El mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario va a empezar a crecer. A medida también el citotrofoblasto va formando lagunas cada vez más grandes, esas lagunas se van juntando, ¿verdad? El mesodermo crece, recubre totalmente, ¿verdad? Se vuelve más grueso y empiezan a aparecer pequeños espacios entre ellos. Específicamente, entonces, forman un espacio para separar estas dos estructuras, para que estén bien delimitadas. Aquí tenemos entonces el celoma extraembrionario, celoma por la cavidad. Una vez que este espacio esté bien instaurado, nosotros vemos que hay una zona de unión entre lo que sería nuestro mesodermo extraembrionario visceral con la parietal, ¿verdad? Es como un pequeño meso, ¿verdad? Hablando en términos anatómicos. Sí. Ahí va a formar el pedículo embrionario que futuramente va a ser el cordón umbilical. La comunicación entre lo que sería la placenta, el cordón y el embrión. Al inicio vemos que la cavidad es enorme, la cavidad celómica es enorme, pero sirve nada más para la separación, para que estos no se peguen, porque es la cavidad amniótica. Después, continuando, va a ir creciendo, el saco vitelino va a ir siendo más pequeño, y a medida que crece la cavidad amniótica va a estar desapareciendo esta cavidad celómica. ¿Qué ocurrió aquí? Que tenemos casi al final de la segunda semana se forman las vellosidades primarias. Y estas lagunas confluyen y básicamente son invadidas por vasos sanguíneos. Y ahí tenemos circulación útero-placentaria. Hacia el final de la segunda semana, entonces ya tenemos la circulación útero-placentaria. Esa es la secuencia, más o menos siguiendo, ¿verdad? Lo que ocurre. Un poco complejo.
está unido al bebé por el cordón umbilical. Ahí tenemos eso, el pedículo embrionario que va a ser el cordón umbilical, que va a estar unido aquí. Este es el embrión y esta es la cavidad amniótica, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto. Esta cavidad amniótica, pero vemos el cordón umbilical. ¿Cómo penetra en su interior? Aquí esto, vamos a ver cómo está conectado al embrión. ¿Y qué pasó de esto? Desaparece. Este espacio es totalmente ocupado por la cavidad amniótica, porque la cavidad amniótica tiene que envolver básicamente aquí todo el embrión. El saco vitelino también desaparece después. Ayuda para que el saco vitelino ocurra aquí la hematopoiesis, también la formación de futuras células gonadales. Y sirve como digamos, ayuda a la formación del intestino, la parte intestinal. El saco vitelino. Sí. Porque aquí, este embrioblasto, esto después, a partir de él se va a formar disco trilaminar, mesodermo, endodermo y ectodermo, donde el endodermo se forma gracias, entonces, una parte del saco vitelino, y el endodermo es quien realmente sí va a formar el tejido como conocemos el intestino, pulmones, la parte urogenital, todo es endodermo. Mesodermo hace toda la parte muscular y base sanguínea, y ectodermo la parte de la piel y sistema nervioso. Así es. Nosotros ahí lo estudiamos la segunda semana. ¿Sí? La secuencia de la primera semana que es más fácil de explicar. Después, recordar las características de la segmentación, ¿verdad? Después, recordar dónde ocurre la fecundación y dónde ocurre la implantación. Fecundación, ampolla. Y la implantación en el endometrio. ¿Qué parte del útero? Una parte superior. Útero superior. Eso. ¿Y qué día inicia la implantación? Día 7. ¿Y termina? Día 10. Bien. Esto fue la primera semana. Con la segunda semana, estudiar bien la regla del 2, ¿verdad? Sí, son todos. Eso entra en la parte, digamos, verdadero o falso, o parte citas, si es que hay, o parte de selección múltiple.